Hola, soy Gorka García Barrero, fundador de Blissful Thinking, una editorial independiente especializada en el cuento infantil. Buscamos crear puentes entre diferentes formatos, mezclando el papel con lo digital, las actividades o el juego. Nuestro nombre significa pensamiento dichoso y es un guiño al viaje del héroe, que podéis ver aquí detrás mío, y es también un reconocimiento al poder que tienen los cuentos para unir culturas, generaciones y reconocer también nuestras propias raíces. Las mías vienen de Euskadi y llegan hasta Extremadura y Galicia, de donde son mis padres. Ellos pertenecen a una generación de lo rural, de hace más de 80 años, que tuvo una infancia dura, difícil, que salieron al mundo para buscarse la vida. Y en este recopilatorio que hemos preparado veo reflejados las historias y personajes, les veo a ellos y a esa generación. Por eso hemos querido llamar al libro Pepitas de tradición oral, porque además de la sabiduría popular que nos transmite, creo que hay muchas pepitas, muchas filomenas, muchas valvaneras que están detrás de esas historias. Ellas son las voces que nos contaron esos cuentos de pequeños, que nos transmitieron esas historias y nos educaron en estos valores. Precisamente mi madre se llama Pepita y ella es una de las voces que vais a encontrar en este recopilatorio. Durante esta campaña cumple 81 años y estaría encantado de poder regalarle este libro. Espero también que esto sea un reconocimiento para las narradoras y también para filólogos como Juan Rodríguez Pastor, como la Diputación de Badajoz, como el Museo do Pobo Galego o asociaciones como Cuentoterapia, que de una forma u otra están arropando y apoyando para que este proyecto se haga una realidad. El libro es una colección de 10 cuentos maravillosos de nuestra tradición oral, adaptados a las generaciones digitales. Son más de 100 páginas, con 40 ilustraciones, y clásicos ancestrales como Blancaflor o unos menos conocidos como María y la Culebrita. Además de este libro de cuentos, hemos incorporado a una cuentoterapeuta y a una educadora social para poder traeros también un libro de acompañamiento en el que vamos a incluir 10 actividades pedagógicas, 10 fichas de simbolismo inspiradas ambas en los cuentos y un pequeño juego que combina ambas y que esperamos que disfrutéis en familia o en grupo. Por último, queremos también ofreceros versiones digitales en nuestra aplicación, que van a incluir las traducciones a euskera, catalán, gallego e inglés. Y con vuestro apoyo esperamos que también podamos recuperar las grabaciones originales de las narradoras de hace 40 años, incluyendo también la posibilidad de poder hacer una adaptación para lectura fácil. Si como yo tenéis una pepita en vuestra vida, si queréis compartir esta riqueza cultural con vuestras familias, si queréis profundizar en el simbolismo que nos ofrecen los cuentos, si queréis que podamos rescatar esas voces de las narradoras o que podamos hacer esa adaptación para personas con dificultades cognitivas, pues estaremos muy agradecidos de que nos acompañéis y nos apoyéis en esta campaña. Todo lo que recaudemos va a ir para llevar los cuentos a imprenta y para que contemos con las profesionales que van a hacer esas adaptaciones y esa validación de las versiones que os he comentado. Espero que podáis compartir conmigo este particular viaje del héroe y que consigamos el mejor regalo de cumpleaños para mi madre en su 81 cumpleaños. Muchísimas gracias.